Hola, bienvenidos a este video. Mi nombre es Diego, pero me pueden decir Yello. Y en esta ocasión, en este video, vamos a hablar sobre una pregunta que es, yo diría, fundamental para el derecho y en general para cualquier sistema jurídico, que es básicamente, ¿qué es una constitución? Siempre yo diría que desde que nacemos, o un poquito más maduritos ya, a los meses quizás, empezamos a entender esto de que la constitución, ¿no? Y nosotros nos hablan de la constitución y pensamos que es algo importantísimo, que es la ley más maravillosa, importante que existe, que es la ley importantísima, la fundamental, y siempre sacamos a la constitución para todo, ¿no? Es más, hasta si, cuando estamos en esta época de que no sabemos del derecho, siempre decimos en la Constitución, como si eso fuera de, no manches, está en la Constitución, entonces, ¿no? Siempre sacamos a la Constitución para todo y siempre la queremos usar como un escudo protector, ¿no? Como un mecanismo de defensa. Y la realidad es que la Constitución sí es algo fundamental y sí es algo muy importante en nuestra vida política, en nuestra vida jurídica. ¿Pero por qué? ¿Qué es una constitución? O sea, ¿qué es ese papelito? ¿Qué es ese librito que siempre andamos cargando y ese librito que siempre andan subrayando a los que estudian derecho y que el que todo abogado les va a sacar? Pues bueno, vamos a ver precisamente qué es. Y para ello, en esta ocasión, en este video, les voy a plantear lo que es una constitución desde la perspectiva de distintos autores. Ojo, no quiere decir que estos sean los únicos que han definido lo que es una constitución, pero a mi juicio son los que mejor nos pueden ayudar a entender la esencia de lo que es una constitución para que entendamos cuál es el punto de este documento o este texto. Voy a empezar por el primer autor que a mi juicio es importante, que es Ferdinand Lassalle. Él tiene una obra que se llama básicamente ¿Qué es una constitución? Para acabar pronto, que les recomiendo leer. Es un texto muy corto, me parece que es de 120 páginas. Es algo bastante sencillo, bastante corto, pero él investiga y él entiende a la constitución con una perspectiva muy interesante a mi parecer. Porque Ferdinand Lassalle nos dice que la Constitución es este documento de índole jurídica, pero también política, que va a reflejar las relaciones y las distintas estructuras que existen en un Estado. Él básicamente en su obra nos dice que la Constitución es el documento en el cual se expresan y se materializan los intereses de lo que él llama los factores reales de poder. ¿Qué son los factores reales de poder? Son estas instituciones, son estos elementos, son estos grupos que tienen un poder en la sociedad, que tienen un poder en una comunidad, pero que quizás o en realidad no están expresamente reconocidos por un documento, por un derecho. Por ejemplo, nosotros en nuestra Constitución tenemos que existe el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Estos tres ejercicios del poder, estas tres ramas del poder, pues claramente son poderes porque están en la Constitución, porque jurídicamente tienen facultades, porque políticamente tienen un poder, porque nosotros, por ejemplo, votamos al presidente, votamos a los diputados, en fin, son poderes constituidos y son poderes que están tal cual en el papelito. Nadie duda de que tengan un poder. Pero si yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que en México solamente existen el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, son los únicos que tienen un poder en la sociedad? No, la realidad es que hay distintos poderes en nuestra sociedad que no tienen el nombre en un papel, que no están constituidos en un documento, pero que en la realidad tienen un poder porque mueven conciencias, porque mueven decisiones, porque influyen en la toma de decisiones, porque tienen responsabilidades. ¿Qué poderes existen? No nos vayamos lejos, los empresarios, los medios de comunicación, la farándula, todos estos, aunque no estén en un texto establecidos como un poder, la realidad es que tienen poder. Los empresarios o las personas que se mueven en este gremio comercial o de la economía, claramente que tienen intereses y claramente influyen en la sociedad. Los medios de comunicación, no se diga, incluso hasta uno les hace el cuarto poder. La prensa influye en la sociedad. Los medios de comunicación, la farándula, este mundo que llamamos nosotros vulgarmente la artistiada, pues claro que tienen influencia y tienen un poder en nuestra sociedad. Y Ferdinand Lassalle nos dice, la Constitución es un documento que expresa los intereses de estos poderes, no solamente de los que están reconocidos por la teoría política, la teoría jurídica, sino también por estos poderes que tienen una influencia y tienen una repercusión en la sociedad. Les voy a poner un ejemplo. Existe en nuestra Constitución, en el artículo 28, lo que es la libertad de competencia económica y la prohibición de monopolios.
¿Qué quiere decir esto en español? Que el artículo 28 dice que todos tienen la libertad de participar en el mercado y que nadie debe de apirañarse un producto, sino que tiene que haber libertad para competir. Si ustedes lo piensan, al Poder Ejecutivo esto de qué le sirve, pues con que no de mucho, al Poder Legislativo pues menos, al Poder Judicial tampoco, a una persona promedio como por ejemplo yo quizás que no me dedico en este momento a algo comercial, pues no me va ni me viene, ¿no? Pero ¿a quién sí le conviene que exista el artículo 28? Ustedes me van a decir, pues a todos porque es un derecho, o sea, sí, 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 pero ya siendo concretos, ¿a quién le conviene que en México exista la libertad de competir económicamente? Pues a los empresarios, a las personas que se dedican a ese sector y a esos gremios económicos. A mí como empresario, como dueño de un negocio, obviamente me conviene que la ley reconozca que yo tengo la libertad de ir y competirle a todos los que vendan lo mismo que yo o que ofrezcan los mismos servicios que yo. Entonces, ahí es claramente un reflejo de cómo la Constitución es un documento que refleja los intereses de estos sectores, de estos factores que tienen un poder en una sociedad. Otro caso, ¿a quién le conviene que exista esta libertad de poder dar réplica a lo que declara una persona? Obviamente que, pues, si por ejemplo yo, persona normal que no tiene nada que ver, pues a mí si acaso me servirá dar la réplica, por ejemplo, cuando alguien diga algo de mí, pero pues sinceramente y con toda la confianza que tengo a la gente que ve estos videos, a mí me vale madre lo que puedan decir de mí, ¿no? Entonces, a mí como que ese derecho de réplica como que ni me va ni me viene, ¿no? Pero si, por ejemplo, yo fuera, no sé, Galilea Montijo, yo fuera una persona del medio, pues obviamente que me es importante que jurídicamente se me reconozca que yo tengo derecho a dar réplica, porque pues sabemos que en este mundo sacan noticias, sacan novedades, y muchas veces los artistas o estas personas de este medio pues quieren dar réplica, decir, eso no es cierto, no estoy saliendo con tal, etcétera. Entonces, también es un reflejo de ese interés que tienen en que se les reconozca jurídicamente esta facultad para, pues ahora sí que mover sus intereses. Entonces, si lo queremos ver desde una perspectiva muy, digamos, fea, la Constitución es el reflejo de los que tienen poder y sus intereses, básicamente. Y ustedes así lo pueden ir relacionando. Ustedes, por ejemplo, los medios de comunicación, obviamente que les interesa que en la Constitución esté ahí que diga que tienen derecho a expresarse libremente y a reproducir material, etcétera, porque pues esos son sus intereses. Y esa es la conclusión a la que llega la sal y yo estoy totalmente de acuerdo con este autor. Por otro lado tenemos a Carl Schmitt, que es un gran constitucionalista, uno de los mejores que han existido desde mi punto de vista, y él nos dice que la Constitución se puede entender en cuatro sentidos. En un sentido absoluto, Carl Schmitt nos dice que la Constitución es la expresión del Estado y el Estado a su vez es la Constitución. Es decir, a lo que nos dice es una Constitución, lo que nos dice es cómo se constituye un Estado. Digamos que la Constitución es el instructivo de un Estado. Y sí, si ustedes toman una Constitución, la del país que ustedes gusten y manden, se van a dar cuenta que contiene todos los elementos de un Estado. Les he hablado anteriormente de cuáles son los elementos de un Estado, pero si no los recuerdan, se los repito. Los elementos de un Estado son territorio, población, poder político y una forma de gobierno, básicamente. Si ustedes agarran la constitución del país que ustedes quieran, pero en este caso la nuestra, ¿qué dice la constitución de los Estados Unidos mexicanos? Tiene un capítulo que habla de quiénes son mexicanos, tiene un capítulo que habla de territorio, tiene un capítulo que habla en quién se deposita el poder político y obviamente describe la forma de gobierno. Dice la Constitución, poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial. Entonces, es básicamente eso. El Estado es la Constitución y una Constitución es la expresión de un Estado. A eso nos referimos, según Carl Schmitt, con la Constitución en un sentido absoluto. Ahora bien, la Constitución en un sentido relativo nos dice Carl Schmitt que la Constitución, digamos, es toda una realidad. O sea, la Constitución no solamente se queda en la ley, no solamente se va a quedar en lo escrito. La Constitución es toda la materialización de una realidad de una sociedad y es lo que podemos ver. O sea, por ejemplo, hoy en día tenemos, ¿no? La Constitución dice en el papel que existe el poder legislativo, ejecutivo y judicial, pero de nada nos sirve eso si no existe. De nada nos sirve que la Constitución diga que hay un poder legislativo si en la realidad no tenemos un poder legislativo. Entonces, de alguna manera, Carmi nos dice que la Constitución determina la realidad, pero a su vez la realidad determina la Constitución. Y es por eso que existen los procedimientos de reforma constitucional, porque imagínense ustedes que tuviéramos una Constitución que no va acorde a la realidad. Pues obviamente no sirve de nada. Por eso es necesario que la Constitución se adapte a la realidad, se adapte a los intereses de una sociedad
pero obviamente a su vez tiene que conservar una esencia y tiene que conservar una estructura que le permita cimentar las bases de un Estado. Entonces, por eso también existe la Constitución en este sentido relativo. La Constitución es toda una realidad. En un sentido positivo, Carl Schmitt nos dice que la Constitución es resultado de una decisión política fundamental. ¿A qué traducimos esto? Carl Schmitt nos dice que la Constitución es resultado del trabajo de un poder constituyente y va a contener toda una teoría de unidad política. ¿A qué nos referimos? Carl Schmitt nos dice la Constitución es resultado de un acto político. Una Constitución, ¿cómo nace? Pensemos en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, que es la que actualmente nos rige, que ya está más manoseada que otra cosa, pero bueno, es la que nos rige. ¿Cómo nació esta constitución? La constitución de 1917 nació como resultado de una revolución, que es la revolución maderista, que después se hizo la revolución constitucionalista, etcétera. Pero al final del día, ¿qué es todo esto? Son decisiones políticas, pero no son decisiones políticas cualquiera, porque hoy en día y todos los días se toman decisiones políticas. El que, por ejemplo, la próxima candidata de nuestro flamante presidente vaya a ser Claudia Sheinbaum, es una decisión política. Que el aeropuerto ahora esté en Santa Lucía, y no en Texcoco, es una decisión política, pero digamos, no modifica en sustancia lo que es la República Mexicana, no modifica en sustancia al Estado. Algo que sí modifica sustancialmente a un Estado es, va a haber otra constitución, porque estás cambiando todo el instructivo, estás cambiando todas las reglas de juego de ese Estado. A lo mejor ahora ya no va a haber tres poderes, sino cuatro, como fue en su momento con las siete leyes de Santana, que se instauró el llamado Supremo Poder Conservador. A lo que voy es, una constitución es resultado de una decisión política que va a cambiar totalmente la forma de entender y de estructurarse de un Estado. Entonces, es por eso que en un sentido positivo, la constitución es resultado de una decisión política fundamental, porque es una manifestación, es una consecuencia de esta voluntad que tiene una sociedad, que tiene un pueblo, de modificar su forma de gobierno y de modificar la forma de Estado incluso. Y por último, Carl nos dice que la constitución en un sentido ideal se refiere a que la constitución es una expresión, es una manifestación de los fines de un Estado. Si uno agarra la constitución de los Estados Unidos mexicanos y la lee sin conocer nada de México, uno lee la constitución y dice, no manches, México es un país primermundista porque aquí dice que tienen derecho a la libre expresión, a la libre concurrencia, tienen derecho a ser votados libremente, hay igualdad entre el hombre y la mujer, no, pero pues qué país tan fregón. Pero pues uno viene a México o vive aquí, pues se da cuenta que la constitución es totalmente algo aparte, o sea, es una aspiración, es algo ideal. Ojo, y no quiere decir que no sea posible de alcanzar, claro que es posible de alcanzar, pero al final del día la constitución también es una expresión, una manifestación de lo que queremos ser como Estado. O sea, nosotros como México, como república, como país, como un Estado, ¿qué es lo que queremos ser? Queremos ser un Estado donde haya igualdad entre las personas, donde el hombre y la mujer sean iguales ante la ley. Queremos ser un Estado donde haya libertad de expresión. Queremos ser un Estado donde se respete la ley. Queremos ser un Estado donde haya un sistema de proceso adecuado para cualquier persona que no concurra con lo que dice la ley. En fin, la Constitución en un sentido ideal se refiere a esta manifestación de fines que tenemos, a lo que queremos aspirar a ser, a lo que estamos encaminados. Que la realidad diste mucho de nuestros objetivos, pues bueno, hay mucho trabajo que hacer, pero bueno, al final del día es a lo que aspiramos, ¿no? Ahora, otro gran autor que diría yo es uno de los más reconocidos es Hans Kelsen. Hans Kelsen tuvo un objetivo, fue un jurista, un estudioso del derecho muy reconocido, y él tenía un objetivo muy claro. Él quería elaborar una teoría pura del derecho, de hecho su libro así se llama, Teoría Pura del Derecho, porque él decía que antes de, digamos, un poquito siendo vanidoso, antes que él decía que el derecho era estudiado a la luz de otras ciencias. Por ejemplo, el derecho se estudiaba desde el punto de vista de la teología o desde la sociología o desde la economía, pero nunca se estudiaba el derecho como tal. Y Hans Kelsen quería elaborar una ciencia del derecho, o sea, quería que el derecho se estudiara por sí mismo y que se debiera a sí mismo. Entonces, él elaboró una teoría que él decía pura, porque pues según él estaba libre de otras ciencias, para entender al derecho como una ciencia por sí mismo y que tuviera conceptos fundamentales que la elaboraran una teoría capaz de permitir explicar el derecho en cualquier tiempo y lugar, que más o menos le funcionó, pero pues bueno, yo creo que hablar de Kelsen amerita un propio video porque es una teoría muy compleja. Pero bueno, dentro de la teoría pura del derecho, Kelsen nos decía que un sistema jurídico
se debe a sí mismo, se elabora por sí mismo. Y él decía, no, pues, por ejemplo, ¿no? Un reglamento viene de una ley general y una ley general viene a partir de una ley federal y así sucesivamente. Pero pues si nos vamos yendo ley tras ley, pues hay un punto en el que tenemos que parar, ¿no? Tiene que haber una ley de la cual emane todo. Entonces Haskelsen decide llamar esta norma de la cual nace todo, a esta norma de la cual parte un sistema jurídico, decide llamarla la norma hipotética fundamental. Y podríamos decir que una constitución es eso, tanto en un sentido material como formal. En un sentido material, porque la Constitución nos va a decir cuál es el contenido de todo un sistema jurídico. A partir de lo que dice la Constitución, nacen las demás leyes que conforman a un sistema jurídico. Por ejemplo, la Constitución tiene en su artículo 123 lo referente a los derechos laborales y a partir de eso es que nace la Ley Federal del Trabajo, pero esta ley tiene un contenido que nace a partir de la Constitución. Por ejemplo, el artículo 105 habla sobre lo referente a la protección de los derechos fundamentales y a partir de ahí nace lo que es la ley de amparo. Y entonces así podemos ver que el contenido de la Constitución nos dice cuál es el contenido de todas las demás leyes que forman a un sistema jurídico. Esto es la Constitución en un sentido material como norma hipotética fundamental, pero en un sentido formal nos referimos a que la Constitución es la norma de la cual parte todo. La Constitución es siempre la norma suprema y no puede ir nada en contra de ella y ella es la que está en la cima de la jerarquía. Obviamente tenemos este debate con los tratados internacionales, pero que ya he explicado en anteriores videos, que podemos entender que las normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales son equiparables a un nivel constitucional, pero no quiere decir que pues, estén al par, ¿no? La constitución y siempre será la norma suprema y la non plus ultra y la cúspide de un sistema jurídico, ¿no? Porque de ella nace todo. Ahora bien, por último, tenemos a este profesor, que es el profesor Manuel García Pelayo, que nos dice algo muy interesante que yo quiero comentar, que la Constitución tiene tres enfoques. Un enfoque racional normativo, uno histórico tradicional y uno sociológico. ¿A qué se refiere cada uno? El primero nos dice que la Constitución es la creación de un orden jurídico y es una ordenación sistemática de las funciones y actividades del Estado. En español, en un sentido o enfoque racional normativo, la Constitución es el instructivo de lo que es un Estado, como ya se los explicaba, es una ordenación, es un sistema de normas que están debidamente cimentadas, estructuradas para dar forma a lo que es un Estado, distribuyendo facultades entre distintos órganos, distintos organismos y fundamentando y sistematizando lo que es todo un Estado, toda una nación. En un sentido histórico tradicional, la Constitución es la forma en la cual nosotros explicamos la historia y el devenir de un Estado. Es decir, una Constitución es la expresión de todo lo que ha sido un Estado, es el resultado de todo su avance histórico. Si nosotros agarramos nuestra Constitución política, la de México, la de 1917, es resultado de todo lo que hemos sido como país. Esta exaltación de la independencia nacional, esta reafirmación de la separación iglesia-estado, esta enmarque o esta exaltación de la protección de los derechos laborales, todo eso es resultado de la serie de cambios y procesos que hemos vivido como país desde que pues existimos. Es resultado de nuestra lucha por nuestra independencia, de nuestra guerra de reforma, de las intervenciones que hemos sufrido, de la revolución social de 1910, en fin, una constitución desde un enfoque histórico tradicional es la expresión, es el resultado de lo que un país, de lo que es un estado ha sido y obviamente pues de lo que seguirá siendo, ¿no? Y finalmente, desde un enfoque sociológico, la constitución es básicamente un deber ser, es lo que tiene que ser, a lo que aspiramos, pero esto no tiene que quedarse en el deber ser, no tiene que quedarse como una mera aspiración, tiene que sublimarse a la realidad. La constitución tiene que ser lo que determine la realidad de un país, la realidad de un estado. La constitución es la que nos tiene que decir qué debemos ser, a qué debemos enfocarnos y cómo tenemos que actuar. Entonces, esta es la constitución entendida desde estos tres enfoques. En resumen y a manera de terminar, les puedo decir que la Constitución es esta norma suprema fundamental de un sistema jurídico que determina las bases y la estructura de un Estado y a su vez enmarca los fines que persigue, lo que ha sido y lo que será. La Constitución es básicamente todo lo que nos dice qué es un Estado, a qué aspira a ser, qué ha sido y cómo se organiza. La Constitución es el manual, es el instructivo para entender un Estado. ¿Quieren conocer un estado? Lean su constitución, o si no la lean, al menos ojéenla y se van a dar cuenta de lo que es. ¿Quieren conocer a los Estados Unidos de América? Ojeen la constitución de los Estados Unidos de América y van a ver lo que son, a lo que aspiran, qué ha sido,
quieren conocer a Francia, ojeen la Constitución francesa y van a ver lo mismo, qué es Francia, cómo se organiza, qué ha sido, a qué aspira a ser, y así con cada nación que tenga una constitución, con cada estado que tenga una constitución, podrán hacer ese ejercicio y se van a dar cuenta de que eso es una constitución. Para más referencias o para profundizar en el tema, les recomiendo estas obras, las clásicas, obviamente también la teoría pura del derecho, pero yo creo que sí voy a hacer un video particular sobre Kelsen porque es muy complejo de entender y aquí no me va a alcanzar. Pero bueno, yo les recomiendo estas. Y pues bueno, sin más por el momento, hasta aquí llegaría este tema del día de hoy. Espero que se encuentren muy bien, que tengan un excelente fin de semana y pues nos vemos en la siguiente ocasión.